El mundo mira, asombrado. Perú, una tierra de montañas antiguas y culturas llenas de vida, ha elegido un nuevo líder. Este líder es chiquito, verde y muy viejo. Se llama Yoda. Muchos se preguntaban cómo pasó esto. Pero la gente de Perú, cansada de tantos problemas, buscaba una sabiduría diferente. Buscaron más allá de los candidatos de siempre. Deseaban con muchas ganas un cambio grande, una luz que los guiara. Y así se hizo un llamado, que de alguna manera cruzó las estrellas, o quizás vino de un rinconcito tranquilo de su propio mundo, trayendo a este personaje tan inesperado. El aire en Lima vibraba con una esperanza calladita, con la sensación de un nuevo comienzo. En las calles llenas de gente de Lima y en los pueblitos tranquilos arriba en los Andes, crecía la emoción. La gente se juntaba en las plazas, con las caras iluminadas por la curiosidad y una alegría cuidadosa. Hablaban en voz baja del maestro Jedi. Conversaban sobre la sabiduría antigua que él podría traer a su tierra. Por muchas generaciones, Perú había visto muchos líderes, muchas promesas. Ahora, algo de verdad diferente se veía venir. Hasta las piedras de Machu Picchu parecían vibrar con una nueva energía. Los niños miraban las estrellas, preguntándose sobre la fuerza. La llegada de Yoda no era solo algo de política. Se sentía como un cambio en el alma misma del país, como dar vuelta a una página importante en su larga historia. El primer discurso de Yoda a la nación no se pareció a ningún discurso político que se hubiera escuchado antes. Se paró frente a la gente, no en un escenario grande, sino en el suelo simple. Dijo pocas palabras, y sus frases estaban armadas a su manera tan única. «¿Juzgarme por mi tamaño, lo hacen ustedes?» Así empezó, con una sonrisa amable en su cara. No habló de grandes planes de dinero ni de ganar rápido. En vez de eso, habló de tener paciencia, de la fuerza de adentro y de la luz que hay en cada persona. El mejor maestro, el fracaso es, les recordó, animándolos a aprender del pasado. Comenzado este nuevo capítulo A, juntos, este camino andar, debemos, terminó diciendo, con su voz tranquila pero fuerte, que llegó muy adentro de los corazones llenos de esperanza de la gente peruana. Todo el mundo miraba con una mezcla de no poder creerlo y de mucha curiosidad. Perú, un país con mucha historia y belleza natural, de repente estaba al frente de un experimento único en cómo gobernar. Los canales de noticias de todo el mundo hablaban sobre lo que esto significaba. ¿Podría un personaje así, de cuentos y leyendas, de verdad guiar a un país moderno? Los que analizan la política estaban confundidos. Los filósofos estaban interesados. Pero el mensaje de Yoda de paz y unión empezó a sentirse mucho más allá de las fronteras de Perú. Este líder chiquito y verde, con su sabiduría antigua, ofrecía una forma de liderar basada no en el poder, sino en servir y en entender de verdad a los demás. El mundo miraba y quizás empezó a aprender. La forma de liderar del maestro Yoda era algo increíble, pura paciencia y una sabiduría que iba muy adentro. Sus decisiones, esas no las tomaba a la loca, ni porque los políticos del momento lo apuraran. ¿Qué va? En vez de eso, muchas veces se iba a meditar, así en silencio, por largos ratos. Allá en lo más escondido del Palacio de Gobierno, o a veces, imagínense, entre la paz y la belleza de nuestras queridas montañas andinas, ahí se sentaba y escuchaba. No solo a sus consejeros, sino a esas cositas sutiles de la fuerza, a lo que la gente necesitaba de verdad, pero no decía con palabras. Clara, tu mente debe estar, si la verdad quieres escuchar, era una de sus frases favoritas. Solo cuando sentía que el camino era de verdad bueno para todititos, ¡zas!, hacía sus anuncios. Con una calma y una cabeza, como un río que sabe exactamente cómo llegar al mar. La humildad, amigos, esa era la base de su gobierno. A él no le iban esas cosas de los lujos y el poder que a veces tienen los que están en cargos altos. La tremenda suite presidencial casi ni la usaba. Yoda prefería cuartos más sencillitos, viviendo modestamente, como mucha de la gente a la que servía. Siempre les recordaba a sus ministros y a todos los que trabajaban para el gobierno que ser líder era como un encargo sagrado, una tarea para ayudar a los demás a estar mejor, no para sentirse uno mismo más importante. Un sirviente del pueblo, un líder es gobernar, no hacemos, guiar, sí hacemos, decía. Y su pequeño tamaño nos recordaba a todos que la fuerza de verdad no está en mandar mucho,
sino en querer servir con un corazón limpio, así de simple. Y este ejemplo, poco a poquito, empezó a cambiar cómo la gente en el país veía el poder. Su forma tan especial de hablar, a veces con las frases al revés, al principio fue un poco como un acertijo divertido. Difícil de entender, puedo ser, aceptaba él, moviendo la cabeza con calma. Los traductores y sus ayudantes trabajaban un montón, pero fíjense, cuando la gente empezó a escuchar con más cuidado, se dio cuenta de que esa forma tan rara de hablar hacía que pensaran más las cosas. Sus palabras, aunque al comienzo podían confundir un poquito, tenían un montón de significados escondidos. La gente empezó a conversar sobre lo que decía, buscando toda la sabiduría que había en sus frases. Y esta manera de hablar tan única, sin que nadie se lo imaginara, hizo que la gente se volviera más atenta y reflexiva, con muchas ganas de entender cada detalle de sus consejos. Esto los animaba a meterse más de lleno en sus mensajes. Las reuniones del consejo, con el presidente Yoda dirigiendo, fueron otra cosa. Él no llegaba a imponer sus ideas ni a pedir que todos dijeran «sí, señor», sin pensar. Para nada. Al contrario, creaba un ambiente donde todos podían hablar con libertad y mucho respeto. Escuchaba con una paciencia infinita todas las opiniones, con sus ojazos bien abiertos y pensativos, y sus orejitas moviéndose un poquito. ¡Qué tierno! Animaba hasta a los que no estaban de acuerdo, porque él creía que la sabiduría se encontraba juntando las ideas de todos, incluso las diferentes. Muchos caminos para entender existen. Explorarlos todos, debemos. Era uno de sus consejos más comunes. Y así, con esta forma de trabajar, se creaban reglas y planes mucho más fuertes y bien pensados, que salían de un trabajo en equipo de verdad, y no de trampitas políticas o del miedo a decir lo que uno pensaba. Así se lograba que mucha más gente participara en las decisiones importantes. La corrupción, una sombra que por mucho tiempo había acechado en los pasillos del poder peruano, fue un desafío que Yoda enfrentó con decisión firme. Él no hablaba de ella solo como un crimen, sino como una oscuridad que apagaba el espíritu de la nación y desgastaba la confianza. Una cadena pesada, la corrupción es. Romperla debemos, para que la luz entre, declaró él en uno de sus primeros discursos. Él entendía que esta lucha sería difícil y que necesitaría más que solo leyes nuevas. Pedía un cambio en la forma de pensar, que volviera a nacer la honestidad en los corazones de los que servían y de aquellos a los que servían. Su compromiso era claro. La transparencia y la honestidad serían las ideas más importantes de su gobierno. Sus formas de enfrentar este problema tan viejo eran, como era de esperar de él, poco comunes. Aunque se crearon nuevos grupos de investigación, Yoda también usaba su conexión especial con la fuerza. Él podía sentir el engaño, la confusión en el corazón de una persona cuando se alejaban del camino correcto. Usaba esta habilidad no para acusar o señalar a la gente en público al principio, sino para hablar con las personas en privado, para guiarlos a pensar bien sobre sí mismos y a volver a ser honestos. A algunos esto les parecía raro, esta forma tan especial de saber las cosas. Otros, que se sentían mal por sus malas acciones, encontraron en sus consejos un camino para mejorar y ser perdonados. Esta forma suave y personal de hacer las cosas empezó a sentirse en todo el sistema, haciendo que muchos pensaran de nuevo sobre lo que hacían. Se escribieron leyes nuevas, que eran muy simples y claras. Las leyes complicadas que a veces escondían trampitas para los tramposos, fueron cambiadas por reglas fáciles, hechas para que todos las entendieran sin problemas. La idea ya no era solo castigar, sino más bien evitar que pasaran cosas malas con fuerza, creando sistemas donde portarse bien era lo más normal y lo que más valía la pena. Se hicieron más fuertes las formas de pedir cuentas, para asegurar que un puesto en el gobierno fuera de verdad un lugar de confianza para la gente, y no para ganar dinero para uno mismo. Cada nueva idea se discutía abiertamente, y Yoda animaba a que todos la revisaran bien. A la luz, todas las acciones deben verse, decía él, creando así un ambiente donde los secretos ya no podían proteger las cosas mal hechas. El resultado de estos cambios, aunque no fue de un día para otro, empezó a verse en un cambio lento pero muy grande. La confianza de la gente en el gobierno, que antes estaba gastada, comenzó a subir despacito pero sin parar. Los ciudadanos vieron cambios que se podían tocar, una nueva seriedad para enfrentar los negocios sucios. Creció un sentimiento de que sí se podía, cuando la gente se dio cuenta de que si todos querían lo mismo y seguían la sabiduría de Yoda,
de verdad podían limpiar el sistema. Una nueva ola de orgullo por su país y de responsabilidad empezó a florecer por todos los hermosos lugares del Perú, muy parecido a la fuerte flor de la cantuta, la flor sagrada de los incas, que florece hasta en los terrenos más difíciles, anunciando que el espíritu y la esperanza volvían a nacer. Para el presidente Yoda, la educación era como el cimiento, la base mismísima sobre la que se iba a construir el futuro de Perú. Los más chiquitos, las semillitas del mañana son. Con cariño cuidarlos, debemos, solía decir, y su voz se sentía llena de una gran responsabilidad. Con su guía, las prioridades más importantes para el país cambiaron un montón. El dinero y las cosas necesarias, que antes se iban para otros asuntos menos urgentes, ahora se dirigían con un propósito claro hacia las escuelas, los institutos y las universidades. Los lugares para estudiar, que por mucho tiempo habían estado olvidados, comenzaron a mejorar. Se arreglaron los edificios, llegaron materiales nuevos para aprender, y una sensación de esperanza se empezó a sentir en todos los lugares donde se enseñaba, desde la costa hasta los pueblos en las altas montañas. El plan de estudios también tuvo una transformación bien pensada. Aunque las materias principales siguieron igual, el enfoque ya no estaba en aprender las cosas de memoria sin entender, sino en cultivar el pensamiento crítico y la creatividad. La ética, la compasión por los demás y entender nuestras emociones se volvieron partes muy importantes del aprendizaje. Se animaba a los estudiantes a hacer preguntas, a no creerse todo así nomás, y a entender cómo estaban conectados con el resto del mundo. Se introdujeron lecciones sobre cómo todos los seres vivos están conectados entre sí, una idea central de la filosofía Jedi, ayudando a que tuvieran un profundo respeto por la naturaleza y entre todos. La meta era formar no solo personas con muchos conocimientos, sino ciudadanos sabios y cariñosos, capaces de manejarse en un mundo complicado. Los profesores, los guardianes de este renacer educativo, fueron elevados a un lugar de mucha estima en la sociedad. Yoda entendía que su papel era clave. Una gran responsabilidad el maestro tiene. Encender la chispita de la curiosidad, guiar la mente, diría él. Se invirtió en su capacitación y en que siguieran aprendiendo para ser mejores. Sus sueldos mejoraron, reflejando la importancia de su trabajo. Ya no eran solo instructores, se convirtieron en mentores, en personas que ayudaban a descubrir cosas, admirados por su dedicación para hacer crecer el potencial dentro de cada niño. Este nuevo respeto por la profesión de enseñar atrajo a personas brillantes y con mucha pasión al campo, fortaleciendo aún más el sistema educativo. La visión a largo plazo era ambiciosa pero muy inspiradora. Cultivar una generación de peruanos con bases de sabiduría, movidos por la compasión y con las herramientas para construir un futuro más brillante. Perú, bajo esta nueva filosofía educativa, buscaba convertirse en un faro de aprendizaje y de innovación hecha con ética. Las semillitas de esta transformación se estaban sembrando con mucho cuidado en las mentes de los jóvenes. Se entendía que los frutos de este esfuerzo podrían tardar años, incluso muchos años, en madurar del todo. Pero el compromiso era firme, porque en la tierra fértil de las mentes jóvenes se construyen los legados más duraderos, prometiendo un futuro donde el conocimiento y la virtud caminen de la mano. La postura de Perú en los asuntos internacionales tuvo una transformación increíble. Antes era un país que se enfocaba mucho en sus propios asuntos regionales, pero empezó a volverse una voz importante para la paz y el entendimiento en todo el mundo. Yoda, con sus siglos de sabiduría y su forma única de ver las cosas, sin dejarse llevar por las típicas peleas de poder de los humanos, ofreció una manera diferente de hacer diplomacia. Él no hablaba solo del interés de un país, sino del bienestar de todo el planeta, de todos juntos. Conectada, toda vida está. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Así aconsejaba a los líderes del mundo, pidiéndoles que miraran más allá de sus fronteras y buscaran soluciones juntos para los problemas globales. Él propuso crear un Consejo Mundial para la Reconciliación, que estaría en las tranquilas alturas de los Andes. Este consejo sería como un lugar neutro, un refugio donde los países con problemas podrían conversar, ayudados por mediadores entrenados en entender a los demás y comunicarse sin violencia. El mismo Yoda
Se ofreció para guiar las primeras reuniones, no como un juez, sino como alguien que ayuda a que todos se entiendan. Su fama de ser justo y muy sabio hizo que esta idea fuera muy interesante para muchos líderes mundiales que ya estaban cansados de tantas peleas sin fin. La idea era que las palabras, y no las armas, fueran las que decidieran el futuro de cómo se llevaban los países. Perú, que antes era un participante más bien calladito en las reuniones internacionales, se convirtió en un lugar muy buscado para misiones diplomáticas. Líderes de países con problemas desde hace mucho tiempo empezaron a venir calladitos a Lima, y de ahí se iban a lugares más escondidos en las montañas para pedirle consejo a Yoda. Las antiguas cumbres de los Andes, que han visto en silencio siglos de historia humana, ahora eran testigos de conversaciones tranquilas, de pasitos pequeños hacia la paz. Yoda escuchaba con paciencia, y su sabiduría ayudaba a deshacer los nudos complicados de malentendidos y miedos. Animaba a los que estaban enfrentados a ver lo humano en el otro, a encontrar cosas en común donde antes solo parecía haber división. Lo más importante de la política exterior de Yoda era poner mucho énfasis en que todos somos humanos y compartimos la responsabilidad por el planeta. Él siempre les recordaba a los líderes del mundo que su principal deber no era solo con la gente de su país, sino con el futuro de la vida misma. Un hogar, este planeta es. Cuidarlo debemos, como una joya preciosa. Sus palabras sencillas pero fuertes se escuchaban en todos los canales diplomáticos y en los salones de las asambleas internacionales. Perú, bajo su liderazgo, apoyó con fuerza iniciativas para proteger el medio ambiente, la salud de todos en el mundo y la solución pacífica de los problemas, convirtiéndose en un país pequeño con una voz muy grande e influyente para un mundo con más armonía. La influencia del presidente Yoda se sintió por todas partes, tocando el corazón mismo de la gente en Perú. Sus enseñanzas sencillas sobre estar atentos, sobre encontrar la paz por dentro, le llegaron mucho a la gente, que a veces anda muy apurada con la vida de ahora. Los lugares para meditar, que antes eran para poquitos, de pronto se llenaron de gente interesada. La gente empezó a tomarse momentitos para pensar en silencio todos los días. Los parques y las plazas se usaban más y más para meditar todos juntos, y veías a chicos y grandes tratando de encontrar calma y pensar clarito, porque su líder les daba ese ejemplo con su calma y su gran sabiduría. Y como la gente buscaba más la paz por dentro, era natural que también empezaran a pensar más en portarse bien con los demás, todos los días. Eso de ser bueno con otros, decir la verdad y respetar a los demás, que era tan importante para Yoda, empezó a verse en todos los barrios. Pequeños gestos amables, pensar en los vecinos, se volvieron más comunes. Se notaba un cambio. La gente ya no pensaba solo en tener cosas materiales, sino que valoraba más estar bien por dentro y llevarse bien con la gente de su comunidad. La gente empezó a encontrar más alegría en las cosas simples, como conversar y compartir momentos. Y así se creó una sociedad donde todos se cuidaban más y se sentían más unidos. Ponerse en el lugar del otro se volvió algo de todos los días. Un respeto muy grande por la naturaleza, algo que ya venía de las costumbres antiguas de los Andes, de respetar a la Pachamama, o sea, la Madre Tierra, volvió con mucha fuerza. Yoda hablaba mucho de cómo todo lo que vive está conectado, recordándoles que si el planeta está sano, nosotros también estamos bien. Muchas personas empezaron a vivir cuidando el planeta. Se hizo más esfuerzo para cuidar toda la variedad de animales y plantas increíbles del Perú, desde la selva amazónica hasta la costa del Pacífico, y esos esfuerzos se hicieron más fuertes. Reciclar, ahorrar agua y apoyar a los agricultores locales que cuidan la tierra ya no eran solo reglas, sino cosas que mucha gente hacía porque de verdad querían, y así se vivía más en armonía con la naturaleza. Esta forma de pensar en todo como un conjunto también empezó a inspirar a los científicos y a los que inventaban cosas nuevas. Los inventos ya no se hacían solo para ganar plata o solo por tener la tecnología más nueva. Más bien, cada vez más gente quería crear tecnologías que ayudaran a las personas de buena manera y que no dañaran el medio ambiente. Los científicos e ingenieros empezaron a buscar con más ganas formas de energía que se renuevan, como la del sol o el viento, a diseñar ciudades que cuidaran mejor el planeta y a crear medicinas y tratamientos nuevos que todos pudieran usar. Aprender cosas nuevas iba de la mano con ser más sabios, pensando en un futuro donde avanzar y cuidar el planeta no fueran cosas separadas, sino que se ayudaran una a la otra.
La forma de ver la seguridad de la gente y cómo prevenir los delitos cambió un montón gracias a las ideas geniales del presidente Yoda. Él nos enseñó que estar seguros de verdad no solo dependía de tener policías fuertes, sino de entender y arreglar las causas principales de los problemas. Debemos mirar a la oscuridad, donde comienza todo, solía decir él, animándonos a enfocarnos en ayudar a que haya menos pobreza, mejorar las escuelas en los lugares que más lo necesitan y curar las heridas de la sociedad que a veces llevaban a la gente por caminos difíciles. Esta forma de ver las cosas como un todo cambió la idea de solo reaccionar a los problemas, a crear activamente una sociedad más justa y pareja para todos, donde el delito no encontrara tantos lugarcitos para crecer. Los programas para entrenar a los policías cambiaron por completo. Los oficiales, que antes aprendían más que nada a responder con tácticas, ahora recibían clases completísimas sobre cómo calmar las cosas, resolver problemas y ser policías amigos de la comunidad. Se destacó que ponerse en el lugar del otro y entender eran herramientas súper importantes para los policías. Yoda hablaba seguido sobre la fuerza, no como un arma, sino como una forma de entender mejor las cosas y conectar con la gente. Un guardián de la paz, un policía es. Con sabiduría y cariño deben servir, enseñaba él. La meta era transformar a la policía en un grupo que no solo fuera respetado por su autoridad, sino que también la gente confiara en ellos y los quisiera en sus barrios. Usar la fuerza de forma correcta en el trabajo policial fue algo delicado, pero que cambió todo en esta nueva forma de hacer las cosas. Algunos oficiales escogidos, esos que mostraban ser bien sensibles y tener un corazón bueno y justo, recibieron un entrenamiento especial. Esto no se trataba de poderes para atacar, sino más bien de la habilidad de sentir cuando las emociones estaban muy fuertes, darse cuenta de un problema antes de que se hiciera grande, o saber si alguien decía la verdad durante las investigaciones. Estos oficiales podían ayudar con calma, tranquilizando situaciones que podían explotar o ayudando a resolver peleas de forma pacífica. Esta ayudita suave buscaba evitar que pasara algo malo antes de tiempo, haciendo que los barrios fueran más seguros con ideas ingeniosas y adelantándose a los problemas, en lugar de solo reaccionar con fuerza. Como resultado, se empezó a sentir de verdad una mejora en la seguridad de la gente por todo el país. La cantidad de delitos, especialmente los que pasaban sin pensar, y las faltas pequeñas, comenzaron a bajar. Y lo que es más importante, empezó a crecer una nueva confianza y ganas de trabajar juntos entre la gente y la policía. La gente en los barrios se sintió con más poder para trabajar con la policía, como compañeros para cuidar la paz. Las calles de las ciudades y los pueblos se volvieron más tranquilas, no porque hubiera muchísima fuerza policial por todos lados, sino por una sensación general de que todos éramos responsables y nos respetábamos, reflejando esa paz interior que poquito a poquito se estaba contagiando por toda la sociedad peruana. La sombra de la codicia larga es. Ojo, pestaña y ceja, debemos estar, nos advertía Yoda, porque la pelea por una sociedad justa es de todos los días. Otro problema, más escondidito pero que no se iba, era el peligro de que lo vieran como un ídolo. Muchos peruanos, muy inspirados por la sabiduría de Yoda y los cambios buenos que veían, empezaron a verlo no solo como un líder, sino como un salvador que nunca se equivocaba. Esta admiración tan grande, aunque era con buena intención, le preocupaba a Yoda. Él, con cariño, les decía que no dependieran tanto de él, recordándoles que la verdadera fuerza estaba en ellos mismos y en su gente, en sus barrios. La fuerza en toda vida está. Su propia luz encontrar deben. De uno solo depender, no deben, decía muchas veces. Quería que entendieran que cada uno es responsable y que todos juntos somos más fuertes, para que su presencia no se volviera un apoyo del que depender, en vez de una inspiración. Que la gente dependiera tanto de él era algo serio para pensar en el futuro del Perú, para que el país estuviera bien por mucho tiempo. Yoda sabía que su tiempo como líder, como todo en la vida, tenía un final. La pregunta más importante era si los cambios tan grandes que estaban naciendo iban a seguir después de que él ya no estuviera. Por eso, puso mucha de su energía en darle poder a los líderes de cada lugar, en hacer más fuertes las organizaciones del pueblo y en sembrar las ideas de gobernar con sabiduría bien adentro en la mente de toda la gente. Su meta no era crear una sociedad que dependiera de él, sino una que hubiera aprendido bien las lecciones de cariño por los demás, de ser derechos y de pensar en el mañana,
para que pudiera encontrar su propio camino con inteligencia, mucho después de que él ya no estuviera. El camino de la sabiduría, como el mismo Yoda enseñaba seguido, casi nunca es fácil ni derechito. Siempre iban a haber obstáculos y cosas que nos hicieran retroceder un poquito. Las ganas de volver a las viejas costumbres, el miedo a lo que no se conoce, y los chismes de aquellos que preferían la oscuridad a la luz. Todo eso ponía pruebas a cada rato. Pero ya se habían plantado las semillitas de un cambio muy grande en la tierra buena del Perú. Con la guía increíble de Yoda, el país había visto una lucecita de algo mejor, un futuro donde la sabiduría y vivir de forma correcta fueran la base de todo. El viaje todavía no terminaba, ni de lejos, pero una nueva esperanza ya había echado raíces, porque como Yoda sabía, siempre en movimiento, el futuro está. La luz, una vez que se enciende, siempre encuentra la forma de brillar.